Por algún motivo extraño, las cucarachas y ciertos criminales tienen una habilidad extraordinaria para sobrevivir. Cambiar de forma y aparecer justo cuando uno pensaba que ya se habían extinguido. Luis Raúl Menocchio, alias El Gusano, es un ejemplo perfecto. Solo que este bicho vestía trajes caros, hablaba francés en las fiestas y no se escondía en las grietas de ninguna pared, sino en yates, boliches y oficinas de inmobiliarias truchas. En Crónicas de Pasiones, Muertes y Desamor presentamos El Gusano, el Isidoro, el Chef, crónica negra de un camaleón sin ética. Posadas, años 80. La ciudad era calurosa, húmeda y dormida, salvo de noche. Y ahí, brillando entre las luces de neón, aparecía Luis Raúl Menocchio. Alto, carilindo y con más gel en el pelo que un vendedor de autos usados en temporada alta. Lo apodaban el Isidoro Cañones misionero. No trabajaba ni pensaba en hacerlo, pero siempre tenía plata en su bolsillo. Claro, papá Menocchio era un señor de campo con campos y contactos. No tenía problema en soltarle la billetera. En lugar de empuñar un machete para cosechar yerba, Luis prefería empuñar copas de whisky importado. Lo suyo era la noche, los excesos, la cocaína y las sonrisas fáciles. Todo iba viento en popa, hasta que papá se cansó de financiar el zoológico. Algunos dicen que fue porque lo acusaron de estafador yerbatero, otros que simplemente se hartó de mantener un parásito con mocasines italianos. Sea como sea, Luis Raúl se encontró sin un mango y con un talento natural para no hacer nada legal. Y así, el Isidoro se volvió Gusano. Como todo prófugo financiero con espíritu creativo, cruzó el río y cayó en Encarnación. Allí montó una empresa de televisión por cable con fondos de dudosa limpieza. El negocio funcionaba como una pizza paraguaya, bien arriba, pero con un ingrediente que nadie preguntaba de dónde venían ni de dónde salían. Robó a los socios legales, engordó a los ilegales y cuando olió el humo judicial, se evaporó. Después de un giro de ironía poética, puso en una empresa de transporte de caudales y se los robó también. Piratería del asfalto, le dijeron los jueces. Nosotros preferimos decirle finanzas creativas a punta de pistola. Lo metieron preso por 4 años, pero como buen gusano, ni la cárcel le hizo mella. Salió igual de seductor, igual de mentiroso, pero con más contactos y menos escrúpulos. Un máster en administración del delito, versión sudamericana. Asunción, 2004. El Gusano estaba de vuelta en la noche, repartiendo droga, cobrando deudas y organizando fiestas para gente que en teoría debía estar combatiendo el crimen. En ese mundo lleno de humo y de luces conoció a Eduardo Fidel Maciel, el dueño del boliche Puerto Madero. ¿Qué pasó? Maciel al final terminó debiéndole plata al Gusano. Y cuando uno le debe plata a alguien apodado el Gusano, conviene tener el testamento actualizado. El 15 de agosto se los vio salir a este Maciel con su novia, que era una joven de 19 años, en su camioneta junto a Menocchio. Y luego desaparecieron. 11 días después, unos vecinos descubrieron 2 tambores cerrados con cemento cerca de Laguna Grande. Dentro, los cuerpos. Un clásico del cine de Scorsese, pero con menos glamour y mucho olor. La policía fue a buscar a Menocchio, pero, oh sorpresa, había salido del país por avión, pese a estar legalmente inmovilizado. La pregunta obvia,
¿quién ayudó al gusano a volar? La respuesta es la misma de siempre. Alguien con traje, firma y la conciencia en modo avión. ¿Y dónde pudo haber venido? A Buenos Aires, claro. Ya que en Buenos Aires Menocchio se reinventó. Ahora se llamaba Hugo Jara, se llamaba así, Hugo Jara, que era un chef de alta escuela. No era nada, era Menocchio, pero se hacía pasar por un chef de alta escuela. Para eso se operó la cara, se desfiguró las huellas digitales en los dedos con ácido y ahí empezó una nueva vida. No tenía una estrella Michelin, pero sí una habilidad envidiable para convencer a los incautos. Y uno de esos incautos fue un tal Claudio Nozzi, que era productor de cine, amante de los yates y aparentemente amante de los cocineros con pasado misterioso. Se hicieron amigos, tan amigos que Jara, Menocchio, vivía en su casa, navegaba su yate y contaba a medio mundo que juntos estaban produciendo una película de $10 millones. Spoiler, la película nunca existió. En marzo del 2005, Nozzi también desapareció. Lo encontraron días después con cadenas y anclas en las piernas, flotando como carne vencida en el río Paraná. El ADN dijo que era él. Menocchio dijo que no, que Nozzi se había fugado con la plata y que él, el cocinero, era solo una víctima más. Nadie le creyó, excepto el sistema judicial, que lo dejó en libertad condicional 4 años después por falta de pruebas concluyentes. Claro, las huellas estaban quemadas y el rostro era nuevo. Un camaleón puede perder la cola. Menocchio perdió la identidad. Libre, ahora, como un vendedor de tiempos compartidos, Jara se fue a Misiones de nuevo, volvió a sus pagos y se recicló como ahora agente inmobiliario. ¿Qué tal? En ese rol conoció a Manuel Roseo, un estanciero septuagenario que vivía con su cuñada Nelly. Y Nelly Bartolomé se llamaba la señora, y era una propiedad tan grande que se podía perder un país entero adentro. Esa propiedad era una estancia llamada La Fidelidad, y Menocchio ofreció comprársela, sí, a la estancia, por $40 millones, que no tenía, claramente. Roseo, hombre de campo, pero no de fierro, aceptó seguir hablando. El 13 de enero de 2011, Menocchio llegó al campo acompañado de los $40 millones. No, acompañado de 2 sicarios con menos diplomacia que un rinoceronte en una cristalería. Golpearon a la pareja, le pusieron bolsas de plástico en la cabeza y se fueron, creyendo que nadie los había visto. Pero sí, alguien los vio, un peón. Y ese peón habló. Los arrestaron al día siguiente. Menocchio ya tenía firmado un boleto de compraventa por la estancia. Falso, por supuesto. Como él, como sus apellidos y como su rostro, como todo, era falso. Lo declaró con una sonrisa, como si acabara de ganar una partida de ajedrez. Dijo que había pagado todo, aunque no había ni recibos, ni transferencias, ni lógica. El abogado de la familia Roseo lo resumió con una frase digna de novela negra. Menocchio puso en funcionamiento su maquinaria para matar, pero sin protección política no podía quedarse con esas tierras. La causa se cerró rápido. A los poderosos no les gusta que los miren muy de cerca. En 2012, el gusano recibió su primera cadena perpetua por el crimen de Nozzi. En 2013, la segunda, por los asesinatos de Roseo y de cuñada de Bartolomé. En 2014 intentó fugarse con ayuda desde afuera. No lo logró, pero lo que sí consiguió fue ser trasladado al penal de Rawson, donde aún duerme hoy. Suponemos que plácidamente, en una celda con menos glamour que los yates que usaba antes. Cuando salga, si sale, lo espera Paraguay. Allá lo aguardan 2 cadáveres en tambores y una orden de extradición que envejece como un vino barato. Mal. Luis
Raúl Menocchio fue muchas cosas. Niño rico, fiestero, estafador, asesino, empresario, cocinero, socio de cine, agente inmobiliario y prófugo serial. Pero sobre todo fue un impostor profesional, un maestro del disfraz y en una región donde cambiar de cara suele ser más fácil que pagar una multa de tránsito. La prensa lo llamó el hombre de las 1000 caras. Tal vez sea cierto, pero al final solo necesitó una, la del tipo que nunca quiso hacer nada, pero terminó siendo el peor. Y como todo gusano, se arrastró por cada rincón que encontró, solo que en lugar de tierra, dejó un sendero de sangre, mentiras y papeles truchos.